Bienvenido a nuestro podcast La Biblia en un año, día 41. Palabras que cambian las vidas. Mi padre quería ir a Rusia antes de morir. Fuimos allí de vacaciones en familia. En ese momento las Biblias eran estrictamente ilegales en la Unión Soviética. Me llevé algunas Biblias rusas mientras estuve allí. Fui a las iglesias y busqué personas que parecían ser cristianos genuinos. Las reuniones de la iglesia a menudo eran infiltradas por la KGB. En una ocasión seguí a un hombre por la calle. Después de un servicio me acerqué hasta él y le toqué levemente el hombro. Como no había nadie alrededor, saqué una de mis Biblias y se la entregué. Por un instante la expresión del hombre fue absolutamente increíble. Después sacó de su bolsillo un Nuevo Testamento que debía tener como 100 años. Las páginas estaban tan gastadas que eran literalmente transparentes. Cuando se dio cuenta de que había recibido una Biblia completamente, se sintió extasiado. Ni él hablaba una palabra de inglés, ni yo una de ruso, lo que no impidió que nos abrazáramos y corriéramos de arriba abajo por las calles saltando de alegría. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila el panal. Eso está en el Salmo 19:10. ¿Por qué son tan valiosas las palabras de Dios? Jesús dijo, no solo del pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Mateo 4:4. La palabra está en tiempo presente y significa que está continuamente saliendo de la boca de Dios. Es como un torrente derramando agua el cual, como el chorro de una fuente, nunca está estático. Dios se comunica constantemente con su pueblo. Esto lo hace principalmente mediante las palabras que cambian vidas de la Biblia. Salmo 19, del 7 al 14. Ahorita lo vamos a leer. Dice así: la enseñanza del Señor es perfecta, reconforta el ánimo. Lo que dice el Señor en su pacto es seguro, ayuda a los ignorantes a volverse sabios. Las leyes del Señor son justas, hace feliz a la gente. Los mandamientos del Señor son buenos, les muestra a la gente el camino correcto a seguir. El mandato de respetar al Señor es puro, permanece para siempre. Las decisiones del Señor son siempre justas y absolutamente correctas. Sus decisiones valen más que el oro puro, son más dulces que la miel recién salida del panal. Previenen de todo peligro a quienes te respetan. Los que te obedecen serán recompensados. ¿Quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Así que te pido que me ayudes a no cometer pecado sin darme cuenta. Protégeme de la soberbia. No dejes que la soberbia gobierne mi vida. Solo así podré estar puro y libre de toda culpa. Señor, tú eres mi roca, eres quien me salva. Deseo que te complazca todo lo que digo y pienso. Primer punto dice, permite que las palabras de Dios te transformen. Todos necesitamos del poder transformador de la palabra de Dios. De muchas maneras, ya sea que estés buscando sabiduría en una situación estresante y compleja. Ánimo cuando estés desalentado o guía para seguir adelante. Siempre puedes encontrar ayuda en las páginas de la Biblia. David no pudo disponer tanto de la Biblia como tú puedes hacerlo, pero tenía la ley del Señor, los mandatos del Señor, los preceptos del Señor y las sentencias del Señor. Él describe estas palabras como perfectas, puras, deseables. En este salmo vemos algunos de los efectos que tiene la Biblia a la hora de cambiar vida. El primero es, infunde nuevo aliento a tu alma. El segundo, te da sabiduría. El tercero, da luz a tus ojos. El quinto, te advierte del peligro. Y el último, trae una gran recompensa. Leer la Biblia y orar son dos cosas que están íntimamente asociadas. No leas la Biblia simplemente por informar, sino para escuchar a Dios hablándote. Las respuestas naturales es la oración
y se trata de un proceso en dos direcciones. Es por eso que intentamos acabar cada sección de estos comentarios con una oración, respondiendo a lo que Dios nos ha mostrado por medio de su palabra. David pasa directamente en ensalzar las virtudes de la palabra de Dios a una hermosa oración. La oración de David es mi oración. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Vamos a leer Mateo 26 del 47 al 68. Y dice así: arresto de Jesús. Mientras Jesús todavía estaba hablando, llegó Judas, uno de los 12 seguidores. Venía acompañado de mucha gente con espadas y garrotes. Eran enviados por los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo. El que los traicionaba le había dado una señal, diciéndoles: al que yo salude con un beso en la mejilla, ese es, arréstenlo. Y inmediatamente Jesús se acercó a Jesús y le dijo: hola, maestro. Y le dio un beso en la mejilla. Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces se acercaron y lo agarraron y lo arrestaron. Pero uno de los que estaba con Jesús sacó una espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Jesús le dijo: pon tu espada en su lugar. Todo el que pelea a espada morirá a espada. ¿No te das cuenta de que yo puedo llamar a mi Padre y Él mandaría ahora mismo más de 12 batallones de ángeles? Pero si hago esto, ¿cómo se cumplirá lo que está en las Escrituras, donde dice que todo debe suceder de esta forma? En ese momento Jesús le dijo a la gente: ¿es que yo soy un bandido para que ustedes vengan a llevarme preso con espadas y garrotes? Todos los días estaba yo sentado enseñando en el área del templo y no me arrestaron. Sin embargo, esto ha pasado para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Luego todos sus seguidores lo abandonaron y huyeron. Jesús ante el consejo. Arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Allí se habían reunido maestros de la ley y los ancianos líderes. Pero seguía Jesús a cierta distancia. Llegó hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los siervos para ver qué iba a suceder. Los jefes de los sacerdotes y todo el consejo buscaban a alguien que diera falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero aunque vinieron varios testigos y dijeron mentiras, no pudieron condenarlo. Finalmente 2 hombres vinieron y dijeron: este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le preguntó a Jesús: ¿acaso no vas a responder nada? ¿Acaso qué significa lo que testifican en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te estoy poniendo bajo juramento en el nombre del Dios viviente. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Sin embargo, les digo que ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, llegando en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó los vestidos y dijo: él ha ofendido a Dios. ¿Para qué necesitamos más testigos? Escuchen. ¿Ustedes acaban de oír semejante ofensa? ¿Qué piensan? Ellos respondieron: es culpable y se merece morir. Luego le escupieron a Jesús en la cara y le dieron puñetazos. Otros le daban cachetadas y decían: demuéstranos que eres el profeta, Mesías, dinos quién te pegó. Dice así: guíate por las palabras de Dios.
Jesús claramente estudió las escrituras con mucho cuidado. Su vida entera fue conformada por lo que leyó. Gracias a la lectura de las escrituras comprendió lo que estaba sucediendo. Cuando lo arrestaron, sus acompañantes trataron de resistirse, pero Jesús le dijo: ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Explicándole a la multitud que todo esto ha sucedido para que se cumplan los que escribieron los profetas. Las escrituras le dieron la capacidad de soportar la deslealtad, el abandono y las acusaciones falsas. Nos dejó un ejemplo sobre cómo puedes lidiar con cosas así en tu vida. El primero es la deslealtad. Judas parece expresar su amor por Jesús con un beso, cuando en realidad lo está traicionando. El traidor se acercó y lo besó. Fue el mayor de los actos de hipocresía. Jesús sabía exactamente qué estaba haciendo Judas, sin embargo lo llamó amigo, porque muy desleal que seamos, Jesús permanece fiel a nosotros. El otro punto es el abandono. Todos sus amigos lo abandonaron y huyeron. En los momentos de triunfo, cuando la gente se compromete, tienen un bebé o les va bien en sus exámenes, es natural que querer poner en contacto y estar con ellos, pero la lealtad también significa apoyar a la gente en sus horas bajas. En momentos así es mucho más difícil saber qué decir y la tentación es mantenerse lejos y de hecho abandonarlos. Se dice que si te va bien en la vida, tus amigos conocen quién eres, pero es cuando te va mal cuando descubres quiénes son tus amigos. Acusaciones falsas. ¿Alguna vez te han acusado injustamente? Es una experiencia horrible. Jesús tuvo que pasar por la terrible situación de escuchar unos falsos testigos perjurando contra él para condenarlo a muerte. Jesús mostró un extraordinario dominio de sí. No respondió, sino que dejó que lo atacaran físicamente, eligiendo no ganar la discusión para ganar la batalla. Algo que debe recordar los anfitriones de los grupos pequeños en Alfa. Leyendo las escrituras, comprendió que todo tiene un propósito y en última instancia llevará a una gran victoria. La comprensión que Jesús tiene de su identidad y su misión claramente vino de su lectura de la palabra de Dios. Es precisamente en el juicio delante del Sanedrín. Jesús aparece como una víctima indefensa cuando se revela de manera progresiva su persona como el arquitecto del nuevo templo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre que se sentará a la derecha de Dios. De hecho, la víctima indefensa es la que tiene todo el poder y la autoridad. La referencia a ser el Hijo del Hombre es una cita en Daniel 7:13. Jesús comprendió lo contenido en aquel pasaje como una promesa acerca del mismo, presagiando el sufrimiento venidero, su reivindicación y su autoridad recibida de Dios. La ironía que los jueces eran quienes en realidad estaban siendo juzgados como ellos. Todos tenemos que decir lo que pensamos acerca de Jesús. Mateo 26:66. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, ayúdame a seguir el ejemplo de Jesús, estudiando las escrituras y ayúdame a explicarlas a mi propia vida. Vamos a leer Éxodo 6, del 13 al 8 y también el 32. Y dice así: pero el Señor habló con Moisés y Aarón y les ordenó que fueran a hablar con los israelitas y con el rey de Egipto para así poder sacar de Egipto al pueblo de Israel, antepasados de Moisés y Aarón. Estos son los hombres de los jefes de las familias paternas. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, eran Onac, Falú, Hezrón y Carmí. Los hijos de Simeón eran Gemuel, Jamín, Joat, Jaquín, Soar y Saúl.
hijo de una mujer cananea. Leví vivió 137 años. Sus hijos eran Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón eran Libín y Simí, cada uno con su respectiva familia. Coat vivió 133 años. Sus hijos eran Asmirrán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari eran Malí y Musi. Todos eran, todas esas eran las familias descendientes de Leví. Amri vivió 137 años, se casó con su tía Jocabet y tuvo dos hijos llamados Aarón y Moisés. Los hijos de Izar eran Coré, Nefet y Sicri. Los hijos de Uziel eran Misael, Elzalfán y Sitri. Aarón se casó con Elizabeth, hija de Aminadab y hermana de Naasón. Ella dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré eran Asir, Elcana y Afisab. Ellos fueron los descendientes de Coré. El Sear, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finnes. Todos ellos fueron los descendientes de Leví por familias. Aarón y Moisés mencionan anteriormente son los mismos a quienes el Señor dijo: saquen a mi pueblo Israel fuera de Egipto por tropas. Ellos fueron los mismos. Moisés y Aarón que le dijeron al faraón, el rey de Egipto, que dejara salir de Egipto a los israelitas. Dios repite su llamamiento a Moisés. Cuando el Señor le habló a Moisés en Egipto, le dijo: yo soy el Señor. Dile al faraón, rey de Egipto, todo lo que voy a decirte. Y Moisés le dijo al Señor: si yo no soy de fácil palabra, entonces ¿cómo me va a escuchar el faraón? Éxodo 7. El Señor le dijo a Moisés: mira, tú desempeñarás el papel de Dios ante el faraón, y tu hermano, el de ser tu profeta, dirá lo que yo te diga, Aarón. Y él le dirá a faraón que deje salir a los israelitas de Egipto. Pero haré que el faraón se ponga terco, y haré muchas señales y maravillas en Egipto. El faraón no te va a escuchar. Entonces voy a castigar a Egipto, y así sacaré por tropas de Egipto a mi pueblo, los israelitas. En ese momento, cuando castigue a los egipcios y saque a mi pueblo de allá, los egipcios van a saber que yo soy el Señor. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les había ordenado. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años de edad y Aarón 83. El Señor le dijo a Moisés y Aarón: cuando el faraón les diga: hagan un milagro, tú le dirás a Aarón: toma tu bastón y lánzalo frente al faraón, para que el bastón se convierta en serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron al faraón tal como el Señor le había ordenado. Aarón lanzó su bastón frente al faraón y sus funcionarios para que el bastón se convirtiera en serpiente. Pero el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros y a los magos de Egipto, y ellos también hicieron lo mismo con su magia. Cada uno de ellos lanzó su bastón para que se convirtiera en serpiente, pero el bastón de Aarón se comió los otros bastones. El faraón se puso terco y no los quiso escuchar, tal como el Señor había dicho. El agua se transforma en sangre. El Señor le dijo a Moisés: el faraón está terco y no acepta liberar al pueblo. Ve a encontrarte con el faraón por la mañana, cuando baje al río y espéralo en la orilla. Lleva contigo el bastón que se transformó en serpiente. Entonces le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, me envió a decirte: libera a mi pueblo para que pueda ir a orarme al desierto, pero tú no me has puesto atención. Esto dice el Señor: ahora te vas a dar cuenta que yo soy el Señor. Con el bastón que tengo en mi mano voy a tocar el agua
del Nilo y se convertirá en sangre. Los peces que están en el río morirán. El río va a apestar y los egipcios no van a poder tomar agua de allí. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón, toma tu bastón y extiende tu brazo sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sus canales, sus lagunas, sobre los depósitos de agua para que se conviertan en sangre. Habrá sangre en todo Egipto, incluso en los tanques de madera y de piedra. Entonces Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les ordenó. Aarón levantó su bastón y tocó el agua del Nilo en presencia de Faraón y sus funcionarios. Todo el agua del Nilo se convirtió en sangre y todos los peces del Nilo murieron. El Nilo apestaba y ningún egipcio podía tomar agua allí. Había sangre por todo Egipto. Pero los magos de los egipcios hicieron uno de sus hechizos y lograron hacer lo mismo. Pero por eso el faraón siguió terco y no les hizo caso a Moisés y Aarón, tal como el Señor había dicho. El faraón regresó a su casa e ignoró lo que acababa de ver. Todos los egipcios cavaron pozos alrededor del Nilo para sacar agua para beber, ya que no podían sacar agua del río, las ramas. Pasaron 7 días después que el Señor transformó el río. Luego el Señor le dijo a Moisés: ve ante el faraón y dile: el Señor me mandó a decirte, deja libre a mi pueblo para que me adore. Si no acepta liberarlo, llenaré de ranas todas tus tierras. El Nilo se llenará de ranas que saldrán del río y entrarán a tu casa, a tu cuarto, se meterán en tu cama, en la cama de tus servidores, en tu pueblo, en tus hornos y en tus vasijas de amasar. Las ranas irán a donde estén tu pueblo y tus servidores. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón, toma tu bastón y extiende tus brazos sobre los ríos, canales y lagunas, y llena de ranas todo Egipto. Entonces Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto. Llegaron ranas y cubrieron todo Egipto. Pero los magos hicieron uso de sus hechizos y lograron hacer lo mismo. Trajeron más ranas a las tierras de Egipto. Luego el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: oren para que el Señor saque esas ranas de mí y de mi pueblo. Solo así voy a dejar que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificio a Dios. Entonces Moisés le dijo al faraón: tú decides cuando quieras que ore por ti, por tus servidores y por tu pueblo, para que así se mueran las ranas que están en tu palacio y en las casas de la gente, y solo permanezcan metidas en el Nilo. Mañana, dijo él. Luego Moisés dijo: que se haga como tú dices. Así te darás cuenta de que no hay ningún otro como el Señor, nuestro Dios. Las ranas se irán de tu casa y de las casas de tus servidores y de las de tu pueblo. Se meterán al río y allí se quedarán. Moisés y Aarón dejaron al faraón. Moisés le oró al Señor para que llevara las ranas que había enviado en contra del faraón. El Señor hizo lo que Moisés le pidió. Las ranas se murieron en las casas, los patios y los campos. Los egipcios amontaron las ranas muertas y la tierra comenzó a pesar. Cuando el faraón vio que ya no había ranas, se puso terco y no los quiso escuchar, tal como el Señor había dicho. Los mosquitos. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su bastón y toque el polvo de la tierra, el cual se convertirá en mosquitos, que se esparcirá por todo Egipto. Así lo hicieron. Aarón tomó su bastón, extendió su brazo y tocó el polvo de la tierra. Este se convirtió en mosquitos que picaron a la gente y a los animales. En Egipto todo el polvo sobre la tierra se convirtió en mosquitos. Los magos intentaron crear más mosquitos, pero no lo lograron. Y los mosquitos picaron a la gente y a los animales. Los magos dijeron: esto es obra de Dios. Pero el faraón se puso terco y no los quiso escuchar, tal como el Señor había dicho. Las moscas. El Señor le dijo a Moisés: ve a encontrarte con el faraón para que por la mañana, cuando él baje al río, y dile: el Señor me envió a decirte, deja libre a mi pueblo para que me adore. Si no lo haces, voy a mandar nubes de moscas a ti, a tus servidores, a tu pueblo y a tu casa. También mandaré moscas a los campos donde trabajan. Pero cuando lo haga, voy a tratar de manera diferente a la tierra de Gosén, donde vive mi pueblo, para que allá
no haya moscas. No haya moscas. De esta manera te podrás dar cuenta de que yo soy el Señor. Estoy en esta tierra. Trataré en forma diferente a mi pueblo y al tuyo. Mañana llevaré a cabo esta señal. Así efectivamente hizo el Señor. Nubes llenas de moscas invadieron la casa del faraón, las casas de servidores y todo el país de Egipto. La tierra se iba arruinando a medida que pasaban las moscas. El faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan, ofrezcan el sacrificio a su Dios en cualquier lugar de Egipto. Pero Moisés dijo: no estaría bien si hago eso. Los egipcios creen que es terrible matar animales para ofrecerse sacrificios a nuestro Dios. Si hacemos esto aquí, los egipcios nos van a tirar piedra. Tenemos que encontrar en el desierto a una distancia de 3 días y luego sí podremos ofrecerle los sacrificios al Señor nuestro Dios como Él nos los pidió. Entonces el faraón dijo: los dejaré libres para que puedan ofrecerle sacrificio a su Dios, el Señor, en el desierto. Pero no se vayan muy lejos. Aarón, no se vaya muy lejos. Ahora vayan y oren por mí. Moisés dijo: en cuanto me retire de tu presencia, oraré al Señor para que haga que las moscas se vayan de ti, de tus servidores, de tu pueblo, pero no vuelvas a traicionarnos ni a impedir que el pueblo ofrezca sus sacrificios al Señor. Moisés dejó al faraón, le oró al Señor. El Señor hizo lo que Moisés le pidió. Removió las moscas de donde estaba el faraón, de sus siervos y de su pueblo. No quedó ni una sola, pero el faraón se volvió a poner terco y no liberó al pueblo. El tercer punto es: obedece las palabras de Dios. Moisés y Aarón escucharon las palabras de Dios e hicieron exactamente lo que Dios les había mandado hacer. Eso está en Éxodo 7:6. Obedecieron la palabra de Dios. Por otro lado, en claro contraste, Faraón se negó constantemente a obedecer. Desobedeció la palabra de Dios con testarudez. En ese punto de la historia puede que Moisés no tuviera ninguna palabra escrita de parte de Dios, pero el Señor habló a Moisés, escuchó la palabra de Dios una y otra vez e hizo lo que Dios mandó. El corazón de la palabra de Dios era: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. No debería sorprendernos que los magos y los hechiceros pudieran realizar algunas de los mismos milagros que Moisés. Mediante sus artes secretas, el demonio es un intimidador y es capaz de hacer señales destructivas e incluso algunas que puedan parecer constructivas. Su objetivo es siempre engañar. Hoy en día Dios habla con frecuencia a través de los dones del Espíritu, dones como profecía, sanación, hablar en lenguas y palabras de conocimiento. El hecho de que el demonio pueda intentar intimidar estos dones mediante la telepatía espirituales o incluso hablar en lenguas no significa que debamos evitar practicar estos dones, sino que debamos hacerlo con discernimiento. Hemos de mirar los frutos. Los magos egipcios imitaron los milagros de Moisés mediante sus artes secretas. Los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el faraón endureció su corazón. El efecto de aquellos magos no fue neutral, eran malvados y su efecto fue el endurecimiento del corazón de Faraón contra Dios. Queda claro en este pasaje que Faraón endureció su corazón contra Dios, endureció su corazón y ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. A la vez recogió lo que había sembrado. Dios endureció su corazón. Ambos endurecimientos son complementarios. Dios endurece el corazón en respuesta al enduramiento de Faraón. En este pasaje vemos un ejemplo de cuántas oportunidades da Dios a la gente. Dios habla reiteradamente a Faraón a través de Moisés. Faraón tuvo todas las oportunidades de responder, pero en última instancia se negó a hacerlo.
Moisés, por otro lado, caminó con una relación de intimidad con Dios, orando con frecuencia y escuchando sus palabras. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias porque obedecer tus palabras hay una gran recompensa. Ayúdanos hoy, no solo a escuchar tus palabras que cambien la vida, sino que también a ponerlas en práctica. Pipa añade, Mateo 26 del 53. Da mucho ánimo saber que Jesús tenía más de 12 batallones de ángeles a su disposición, aunque no los llamó en aquel momento. Espero que nos estén ayudando en el presente. Y recuerden que este podcast está escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HB en Londres, y la voz que le dio vida a este podcast es la voz de Jesús David Rodríguez.